porque yo... Ok. Listo. Bueno, siendo las 8 de la noche, 8 minutos, el 3 de mayo, damos inicio a la charla del maestro Daniel Lagos. Para hablarles de él, es maestro plástico de Chile. Permítanme, aquí tengo la hoja de vida. Es licenciado en arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 2005 fue ganador de una beca de estudios, lo que vino a la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Aquí trabajó en el taller de grabado con el maestro Alfonso Álvarez, y el maestro Daniel ha llevado una investigación en grabado a partir de ese entonces, desarrollando diferentes proyectos artísticos. Entre ellos fue acreedor a un premio de Fondart, y para el año 2 premios de Fondart. Y para el año 2018 se graduó de Magíster en Arte, mención Patrimonio, en la Universidad de Playa Ancha. Actualmente es profesor de grabado, técnicas y didáctica del grabado, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y ha desarrollado diferentes experiencias en grabado, incluyendo unos talleres muy interesantes con el gobierno de Chile, como una beca de creación artística que incluía un componente pedagógico. Entonces voy a cederle la palabra al maestro, dándole aquí en plataforma, voy a poner de presentador. Ok. Listo. Ya tienes como presentador. Perfecto, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí hablando de algunas cosas de las que yo he hecho, y desde las distintas temáticas y procesos con los que he ido trabajando, y bueno, me alegra mucho poder aportar, aunque sea un poquitito, de alguna forma, desde mi país, de acá, de muy al sur, de tan al sur, con algunos proyectos, con un vistazo, digamos, de las cosas que yo he hecho. Quiero pasar a ver, quiero pasar a la carpeta compartir contenido, ¿verdad? Por si quiero revisar algo. Sí. Compartir contenido, ya. Compartir aplicación de pantalla, ¿verdad? Sí, sí, nos vas a mostrar imágenes. Voy a ir mostrando imagen. Ay, mire, ya en el fondo aparece la prensa de grabado. Sí, acá está la prensa de grabado, que es de un cuarto de pliego, con la que he trabajado algunos formatos más pequeños, y es una prensa esencialmente calcográfica. Sí, puesto que el rodillo no tiene tanto diámetro, entonces lo que más da, digamos, y lo que más se aplica de buena forma es al metal, a pesar de que yo también trabajo silografía acá en grosores de 3 milímetros, etcétera, como MDF, sobre todo terciado, que son maderas aglomeradas. No sé si la palabra terciado existe allá como... Sí, es MDF, aglomerado, sí. Aglomerado, sí. Es que el terciado es relativamente distinto al MDF porque son como maderas... Si tienen la veta de la madera. O sea, es una pequeña madera como en chapas, así, ¿ya? Esa es la diferencia. Ok, yo estoy... No sé si se ve en la pantalla, parece que no. Todavía no. A ver, ¿qué será? Ya, porque acá tengo un PDF en el que tengo en la pantalla ahora, o sea, que yo estoy viendo. Dale clic otra vez en compartir pantalla. A ver, ok. Ah, ya, verdad. Ahí. Ya, ahora sí. ¿Será? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Claro,
que dice grabador, ¿no es cierto? Este es un pequeño... Lo cierto es que es una especie de currículum. Sí, más que una carpeta o un dossier, es como un currículum que visual un poco, que contiene está en inglés por un proyecto, por una invitación que yo participé, que fue una residencia en el 2015 en Long Island, en Estados Unidos, de Nueva York al lado, y entonces armamos esta especie de dossier pequeño en inglés, así. ¿Ya? Entonces me parece útil porque aparecen como los proyectos más relevantes en los que he estado trabajando, y por lo tanto creo que es didáctico colocarlo. ¿Estas son las filografías gigantes que trabajaste? Claro, esa imagen es una imagen que es una fotografía más bien artística, que está un poco desenfocada y todo, pero sí, es una de las fotografías de la silografía a gran formato que trabajé para el proyecto Fondart, que es un proyecto del gobierno, en el año 2012, hace un rato ya. Eso se llamaba Bestiario Nativo de la Araucanía, creando desde el grabado. Algo así creo que era el nombre, no recuerdo el final, pero es más o menos eso. Y tenía que ver con mi región de origen, con la Araucanía. Entonces, bueno, aquí bien, y por eso está como, ¿no es cierto? Como la... Bueno. El tamaño es grandísimo, el tamaño de la placa. Es muy grande, sí, son varios módulos, en verdad, ¿cuántos son? 16 módulos de pliego, así, más o menos. Lo pregunto porque hay un estudiante, Cristian, que se encuentra en este momento en la plataforma, que también él quisiera trabajar una imagen a tamaño grande para su proyecto final. Entonces, de pronto para que le cuentes algún consejo cuando se trabaja una imagen a gran formato en silografía. Sí, bueno, lo cierto es que, como ya sabemos, ya sabemos, ya prácticamente es muy difícil poder encontrar, ¿no es cierto?, una prensa que evidentemente nos deje la huella o nos haga la impresión de este formato de una vez. Es casi imposible. Entonces, menos en nuestros países, ¿no es cierto?, que siempre tenemos prensas más pequeñas, etcétera, es más complejo. Entonces, por lo tanto, este mural que mide como 5 metros por 1,60 centímetros, wow, fue distribuido en 8 plaquitas, en la parte de abajo 8 plaquitas y arriba 8 más, es decir, a lo alto tiene 2 módulos y a lo largo 8, por lo tanto son 16, que se fueron montando una con una y que dan ese formato. Sí. Hay un amigo relativamente cercano que me adquirió este mural ahora y yo lo tengo estoy como trabajando en él para poder vendérselo, y claro, me costó pensar en el valor, porque la verdad es que es una obra bastante, al menos en dimensiones, es bastante trabajosa, incluso es trabajosa para volver a imprimirlo, aunque ya está hecho, pero igual... Claro. Yo creo que una de las preguntas que tienen los estudiantes o que podrían hacer es, ¿ese grabado se imprime? Y si es así, ¿cómo lo hiciste? Claro, ese grabado, bueno, más abajo voy a explicar más, pero una de las cuestiones súper importantes y como problema al que uno se enfrenta al trabajar algo así es que como son varias placas, uno tiene que trabajar pero con mucho cuidado el tema de la tinta en cada matriz al momento de imprimirla. Yo, siendo cuidadoso y tratando de hacer las mismas cargas, recordemos que estamos hablando de un grabado, ¿no es cierto?, que es un grabado en relieve, ¿no es cierto?, la silografía es grabado en relieve, por lo tanto la tinta queda arriba, ¿verdad?, y la reserva es blanca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que aunque yo hiciera un trabajo o pretendiera hacer un trabajo lo más plano posible, siempre habían matrices que de repente quedaban un poquitito menos cargadas que otras, y ya al hacer el montaje
como armando el rompecabezas, se notaba que una era más gris y la otra más negra. Entonces eso fue súper complejo. Y ese sería un problema que uno tiene que tratar de aprender a resolver, ver las cargas de tinta y es un problema meramente técnico, pero igual lo menciono porque es importante como para el resultado final, en el sentido que la obra se integre tonalmente, ¿no? De manera completa, digamos. Entonces, claro, ese era un tema, ¿ya? Pero de ahí voy a ir, esto lo voy a pasar más o menos rápido, porque en verdad, bueno, es lo que... Tu hoja de vida que ya es bastante amplia. Mira, Cristian pregunta sí, que la si hoja de vida, sí, por partes. ¿Cómo? Cristian pregunta si se imprime por partes. Se imprime por partes, efectivamente se imprime por partes. Uno tiene un sentido de dirección, ¿no es cierto?, en la matriz, y sabemos que se invierte después en la estampa, ¿verdad? El tema es que, claro, después para hacerlo, para hacer calzar todo, claro, uno tiene que tener muy en cuenta dónde va cada matriz para que todo vaya súper bien en el tema del montaje. Pero sí, se tiene que imprimir uno a uno. En este caso, cada módulo mide como 60 por 80. No son tan grandes, pero son 16. Entonces, ahí es donde el tema, claro, había mucho que hacer. Ahí hay una fotografía, ¿no es cierto?, de la mitad del mural, que está como cuando estamos montando en la galería esa exposición. Estoy con Boris Devia, que es un amigo artista de Temuco. Esto yo lo hice en Temuco, que es como en mi ciudad, digamos, por así decirlo, de infancia. Ahora yo estoy en la quinta región, estoy más al centro de Chile, que es donde más trabajo y todo, pero sí, Temuco sigue siendo para mí, y la Araucanía, la ciudad y la región, como igual bien trascendentes dentro de mis creaciones y todo. O sea, siempre sigo. Entonces, yo lo que he hecho en el fondo, saliéndome un poco del mural, porque después voy a volver más a él, he trabajado más o menos en estas dos coordenadas, ¿no? Un poco tanto en la quinta región, donde me formé académicamente en la Universidad de Valparaíso, acá en la Católica, en la quinta región, que le llaman región de Valparaíso, ¿no es cierto?, donde está Valparaíso, Viña del Mar, y esta región, lo interesante es que tiene una historia del grabado que es muy potente, incluso a nivel nacional. Es toda una historia, en el fondo yo basé un poco una tesis que hice de posgrado en eso, en explorar, en una historia, fue una tesis exploratoria además, porque se había escrito muy poco acerca de estos maestros que trabajaron en los años 40, 50, 60, que fueron unos grabadores que trabajaron en Chile mientras casi el resto del país se hacía muy poco grabado, acá se hacía mucho en Valparaíso. Entonces es una región con tradición en el grabado, inversamente a Temuco, que es de donde yo vengo, que prácticamente no tiene una historia en el grabado, una historia local importante para nada, casi inexistente. Entonces lo que yo he hecho en el fondo es justamente instalar taller allá y empezar a generar, digamos, un espacio y movimiento de la gráfica, de alguna forma, ¿no? Con estos proyectos que son como los primeros proyectos que se ganan o se adjudica a alguien en grabado del 2012, 2010, que los adjudiqué yo. Después se han adjudicado otros artistas de la Universidad Católica de Temuco otros proyectos, pero ya ahora como el año pasado y eso. Yo, digamos, en ese sentido tengo algo de fundacional allá. y eso Sí, claro. me deja Un como... pionero. Sí, me deja como contento, sí. En la imagen que estamos viendo acá, trató de un proyecto, me parece que igual es interesante hablar de los proyectos, ¿no es cierto?, que uno ha hecho independiente de los proyectos de creación. Este es un proyecto que se llamó, y que puede servir de idea también, porque es un proyecto interesante para tus estudiantes, para todos. Es un proyecto al que me invitaron a participar, no es que yo lo creara, un proyecto dependiente de la Universidad de Playa Ancha que se llamó Grabando la Música. ¿Y en qué se basó el proyecto? El proyecto se basó en dos pilares fundamentales. Una en grabando, que viene del grabar
no tan solo el grabado plástico, sino que también vale para la música, ¿no? Que también es una palabra que se vale para las dos disciplinas. Y el proyecto se cimentó un poco en esta historia regional potente que tiene Valparaíso como desde el grabado, ¿no? Que ya recién comentaba algo. ¿Y en qué consistió? Esto fue un proyecto FAE, que son proyectos que tienen que ver, son proyectos que los otorga el gobierno, que entrega los recursos del gobierno, el Ministerio de Cultura, y se llama FAE, que tiene que ver con fomento a las artes y educación. Son proyectos que tienen que ver con artistas que llegan a trabajar a colegios, etc. En este caso, este proyecto trabajó un poco, o bastante, digamos, trabajó con el grupo Avia Yala, que es un grupo de música que era compuesto como por 11 integrantes, muchos, y era muy interesante porque ellos tienen como un ensamble de música latinoamericana y manejan muchos instrumentos. ¿Y en qué consistía el proyecto en el fondo? El proyecto era hacer una itinerancia por 12 colegios, están las fechas acá atrás del afiche. Entonces nosotros íbamos a un colegio y los muchachos tocaban una canción, ¿no es cierto? Y eso servía para que los muchachos se concentraran, los alumnos de secundaria, ¿no? Se centraran en la canción. Ok. Entonces, después los chicos decían, mire, este instrumento se llama tanto, se llama cuatro venezolanos, qué sé yo, no sé qué, y seguían, ¿no es cierto?, comentando eso, y ellos paraban un rato y yo les decía, y yo les hablaba un poco de la historia del grabado en Valparaíso, y les decía, miren chicos, acá tengo una matriz que está sin trabajar, yo la voy a ir elaborando mientras mis amigos músicos siguen tocando y explicando acerca de los instrumentos. Entonces yo iba trabajando una matriz que tenía que ver también con lo latinoamericano, un poco con la imagen del retrato del mapuche o del atacameño, del aymara, etc. Y el grabado se hacía ahí, entonces ellos veían cómo yo iba haciendo la estampa mientras los chicos hablaban de su instrumento y tocaban la música. Y era súper bonito porque al final del concierto, digamos, yo tenía la obra lista y llegaban y me decían, imprímame uno, profe, y qué sé yo, autografíemelo, no sé qué. Entonces yo regalaba estampas ahí porque el proyecto, digamos... ¡Ay, qué lindura! Súper lindo el proyecto, y esa prensa es la misma que tengo acá atrás, pues, todo esto, esta es la prensa. Entonces, yo trabajaba a pequeño formato, y en eso consiste el proyecto. Es un proyecto que puede ser aplicable allá, con toda la riqueza que ustedes tienen en cuanto al universo ese musical, digamos, ¿no es cierto? Y originario, entonces, de más que se puede replicar algo así, por ejemplo. Entonces fue un proyecto de bastante satisfacción, muy bonito. Entonces recorrimos la región de Valparaíso con ese proyecto. Fue sí, muy bello. ¿Tendrás imágenes del proyecto de la Araucanía? Sí, tengo imágenes. Acá hay una imagen de otro proyecto que trabajé que tenía que ver es un proyecto de investigación que hice con fondo universitario. Y tenía que ver con Ciro Silva. Ciro Silva fue un artista que llega de San Felipe, que es un pueblo muy rural, y llega a Valparaíso el año, no sé, 28, supongamos, más o menos. Y él se forma en Viña del Mar, en el grabado, y empieza a producir desde el año 40 hasta el 70, que fallece más o menos. Trabaja como 30 años en grabado. Y yo hice como una puesta en valor de ese maestro, reconstruí su historia, no sabíamos en qué cementerio estaba, yo fui a ver, reconstruí toda la historia que pude de él, porque es un artista del cual algunos museos locales tienen mucha estampa, pero casi no se sabía nada de su vida, y de su obra muy poco también. O sea, no había sido como, por así decirlo, observada ni analizada en términos estéticos ni técnicos, ¿no? Entonces yo me apliqué en eso, y además hice un trabajo de interpretación de su imaginario. Eran personajes de Valparaíso, pero él trabajaba en matrices pequeñas y en metal, que era hueco grabado, y yo
propuse trabajar estas siluetas, digamos, a tamaño más o menos natural. Entonces hice siluetas a tamaño natural de esos personajes y se montó la exposición final de ese proyecto con obras del maestro y con obras mías que venían de ahí, ¿no es cierto?, de ese imaginario. Entonces también fue un proyecto bastante bello y luego, gracias a eso, logré ubicar parte de su familia y ellos quedaron muy entusiastas con que yo pueda escribir un libro o algo así sobre su tío. Así que también fue un proyecto que dio fruto y que me dejó contento. Claro. Y es una metodología de investigación artística porque empezaste haciendo como la biografía, la reconstrucción de la vida de este artista para terminar en la producción de una obra a partir de lo encontrado. Exactamente. Y una intervención en los lugares donde había estampas. Sí, exactamente. Sí, de todas maneras, incluso me llamaron de Santiago, de Museo de Arte Contemporáneo, para escribir porque ellos hicieron un catálogo razonado hace poco, maravilloso, así, como de 500 páginas, sobre una parte de su colección, no toda. Entonces, pero el catálogo razonado, que lo podrían buscar, sería bueno. Catálogo razonado de la Universidad de Chile se llama, lo pueden buscar, creo que está online ahí en ISU, no me acuerdo. Sería interesante porque ahí hay muchos artistas, incluso latinoamericanos, no tan solo chilenos, y ahí querían ellos también hacer una apreciación crítica de Ciro Silva, y no había nadie que supiera manejar información de él, y de alguna manera me contactaron y fue también un orgullo para mí estar en ese catálogo, porque como hablando sobre su obra, y más que, digamos, en Santiago es tan centralista, este país es muy centralista, entonces para que vayan a una región a convocar a un crítico o a un artista a escribir algo es medio difícil. Entonces fue genial eso que se desplazaran a provincia para pedirme que hablara sobre Ciro Silva y escribiera, así que fue un trabajo bastante bello también que está en ese catálogo, así que también se fue dando ahí. Mira, esta es una imagen completa volviendo al bestiario de la Araucanía, que es un proyecto del 2012 que no tiene nada que ver con Ciro Silva, pero bueno, por eso yo les iba comentando que un poco he estado como trabajando, ¿no es cierto?, en las coordenadas de donde me encuentro. A veces estoy más allá y trabajo, digamos, más con el imaginario y con lo que tengo allá, ¿no es cierto?, lo que tengo para echar mano. Y aparte que el taller que tengo allá en el sur, bueno, paradójicamente es bastante más potente que lo que tengo acá, a pesar de que acá uso más bien el taller de la universidad, entonces yo por ahí hago un equilibrio. Entonces, pero allá tengo como mi base de operaciones un poco más fuerte, el taller instituido. Bueno, aquí esta es la obra final porque hubo obras también, sobre todo en metal, que vamos a ver de ahí, que tuvieron cabida en este proyecto, ¿ya? Este proyecto que se llama Bestiario Nativo de la Araucanía surge en primer lugar porque la región de la Araucanía, para mí, que soy de allá, yo la veo como una de las regiones que en Chile tiene más biodiversidad, en primer lugar, no siendo una región como de carácter selvático así, sino que es más bien, ¿no es cierto?, un clima templado, etcétera. Pero sí hay bastante biodiversidad en temas, digamos, de lo que es bueno, la fauna y la flora y todo eso, y antes, digamos, era todavía más potente porque, bueno, ya sabemos que se va todo un poco como degradando, a pesar de que lo cuidemos, igual va así. Pero no solo en temas de biodiversidad es potente la Araucanía, sino que también en su imaginario rural, como en todos los lugares, la ruralidad y la identidad de lo rural, lo que se gesta, ¿no es cierto?, a partir de las prácticas del campesino o de su imaginario y de sus cuentos y todas sus tradiciones, también aportan mucho al tema de lo que es la riqueza cultural. Y allá se mezcla un poco lo que es el campesino un poco colono que llegó, junto con el imaginario mapuche, del nativo mapuche, que es como lo central de la región, digamos, y por eso se llama Araucanía, ¿no es cierto?, porque viene de araucano, que
que Alonso García, digamos, como que bautiza así como al mapuche como caucano, desde una perspectiva más española, españolizada, pero... Y entonces, si uno hace como una lectura o una indagación por distintos lugares de la región, se encuentra con una gran cantidad de mitos y pequeñas leyendas ¿no es cierto? Y con seres que incluso para el mapuche normal en las comunidades de campesinas existen de verdad, digamos. Ellos aseguran que existe y tú, bueno, obviamente eres un espectador y obviamente, en fin, a mí me tocó entonces para hacer este trabajo, en primer lugar, que yo al principio me propuse, digamos, hacer un trabajo de campo como primera cosa, ¿ya? Como casi etnográfico, entonces iba a ciertas comunidades, me entrevistaba de repente con, con, con machis, por ejemplo, que son como las señoras que hacen medicina mapuche y que todo extraen de lo natural, ¿no es cierto? Y que tienen todo también un imaginario cultural propio de ellas, una cosmovisión, podemos decir. Y, y entonces hice distintas rutas y desde esas rutas fue saliendo mucho material, lo hice también con una amiga antropólogo que me acompañó, entonces estamos como decantando las entrevistas, ¿no? Las cosas que salían, qué podía de cada entrevista, ¿no es cierto?, que uno hacía, cómo podía traducirse a lo visual y desde qué modo, etcétera. Proceso que no es tan fácil finalmente, porque uno tiene que, de alguna manera, jerarquizar, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de uno y también siempre hay como juicios, ¿no? Que uno de repente no quisiera, pero en el fondo están igual, porque de alguna forma, bueno, sí. Y resultó que, bueno, como finalmente entre una mezcla de leyendas, una mezcla de mitos y de seres naturales, digamos, que realmente, o sea, que habitan físicamente en la Araucanía, nació este mural, ¿ya? Aquí se ven un poco no sé si logra verse un poco el montaje de los módulos, se ve, sí, así como, sí. como un Sí, poquito la diferencia al CASE. un poquitito la diferencia del case. Por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Esto era muy Pero es complejo. muy leve, está bastante bien Sí, sí. disimulado. Qué bueno. Recordarle a los estudiantes que acaban de llegar que estas imágenes son grandísimas, que tienen 5 metros de ancho por metro 6 de alto, ¿cierto? Por metro, sí, por metro 1,60, claro, metro 6 de alto, sí, correcto. Exactamente. Entonces, Bueno, yo quería destacar, perdón, te interrumpo, Dani, no, como el proceso creativo que has seguido, porque tanto en el anterior que nos mostraste como en este, hay primero un proceso de investigación, una indagación con las personas, esto que cuentas del proceso etnográfico, de ir a hablar con los mapuches y a partir de ahí sí hacer la creación de las imágenes. correcto, sí, sí. Eh, tiempo atrás, el año 2010, porque este es como, bueno, este es el segundo proyecto en grabado grande que he hecho. El primero fue 2 años antes, del 2010, que se llamó Démosle, y era muy ilustrativo el título porque como a mí me constaba que prácticamente fuera de una escuela universitaria que enseña grabado, pero que siempre tuvo le dio más prioridad a la pintura en la formación de sus estudiantes, nunca al grabado, muy poco. Entonces yo sabía que la formación que daba esa escuela, que está en Temuco, nunca repercutió, digamos, en una producción de grabado local, ¿ya? Así como de alguna manera para que este circulara o la gente lo conociera, ¿no? Siempre más bien la pintura. Entonces, yo el 2010 dije, ya, me voy a proponer un proyecto y le puse el nombre Démosle alas al grabado, así como poder justificar, digamos, que había que legitimar esta práctica y además
hacerla conocida, porque en la Araucanía con todo o Temuco con ya, no sé, 120 años, 130 años que tiene, que igual es una ciudad nueva, pero claro, que no se hiciera grabado nunca, es raro, ¿no? Es demasiado. Entonces, démosle al hacer grabado, creando desde las toponimias. Ese fue otro proyecto. Yo con ese proyecto fue que inicié como este modus, podríamos decir, de ir a las comunidades y trabajar con las referencias un poco que me daban los señores, digamos, locales de las comunidades. Las toponimias es también un nicho súper interesante para trabajar y para crear, al menos así me resultó a mí. Muchas toponimias, obviamente en la Araucanía, vienen de raíces, no sé, del mapudungún, del habla mapuche. Entonces, incluso los pueblos más grandes, hasta Temuco, por ejemplo, que significa agua o árbol de agua. Agua, Temu es árbol. Entonces, las toponimias, digamos, llenan y de alguna manera dominan, digamos, lo que es el universo cultural allá también. Entonces, era un bonito punto de partida. El proyecto me lo adjudiqué y también hice las mismas operaciones, digamos. Claro que no construí un mural como este, sino que fueron obras más pequeñas que las doné y se vendieron, otras, etcétera. Pero bueno, este fue como más trascendental porque era como madurar un poco la otra idea y que también se enlazaba un poco con las toponimias, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá en el centro de este mural vemos que vemos el tuetué. El tuetué es un pájaro que en las comunidades mapuche, incluso no mapuches, pero siendo rurales, la gente está segura que existe. Incluso se escucha en la noche, yo lo he escuchado también cuando era más niño, lo escuchaba, que cantaba y que decía tuetué, y pasaba volando. Y no hay como una explicación científica una especie que los ornitólogos describan que es un pájaro que canta así, pero sin embargo si se va a meter a las comunidades, qué sé yo, pasa un pájaro, si tiene suerte, no sé, pasa un pájaro que canta así. Entonces, y que dicen que en el fondo es una especie de brujo que se transforma en pájaro, etcétera. Y ahí parte toda una leyenda y una cosa, ¿no es cierto?, que tú no puedes mirarlo a los ojos también porque es complicado y que adopta distintas formas. Entonces, es una metamorfosis, ¿no es cierto?, de algo espiritual, el pájaro, pero que en el fondo uno lo ha escuchado, o sea, yo lo escuchaba sin estar, digamos, concientizado de eso, en plena ciudad a veces pasaba por Temuco, el pájaro se escuchaba a lo lejos, era muy raro. En fin, bueno, sí, no, interesante, muy interesante. Entonces, bueno, hay bastantes detalles en el mural también que por ser, no lo toqué, que por ser más bien pequeño no se ven. Bueno, aquí lo estoy agrandando, claro que como el mural es tan grande que se va a pixelar también si lo... Pero en el fondo, en esta parte también hay, para los mapuches, entre los bosques, hay también espíritus que son beneficiosos, ¿no es cierto?, y que son como juguetones, como este que se llaman chimayén. Y estos son como bolitas de fuego que andan y que muchas veces la gente dice verla y efectivamente te lo dicen con mucha convicción. Entonces, bueno, uno dice, ya, existe, ok, está bien. Y cada uno tiene cada personaje de acá, digamos, tiene su sentido mucho más allá, no es tan solo una bolita que llega, sino que también tiene como su pequeña historia detrás. Entonces, el mural, digamos, toma en parte eso. Acá toma, por ejemplo, este pájaro. Este sí es un pájaro que identificamos todos los días allá y que uno lo ve de día y que uno lo puede ver por lo menos. Y que es el tehue o treile, que es un pájaro que te avisa cuando llegan las visitas, porque como, bueno, esa es como la historia que está. Pero es un pájaro que habita en la tierra, entonces canta a mucho volumen y se expresa, digamos, apenas escucha un zorro, qué sé yo, entonces no se puede andar
estar callado caminando cerca de él, porque es toda una voz de alarma. Y cada uno tiene su... Entonces, ¿qué es lo que hago acá? La región tiene como una, así como todo Chile. Ustedes deben saber que Chile es una región, digamos que una región, ¿no es cierto? Supongamos, una faja de tierra súper larga, muy larga, pero que es muy angosta también. Entonces, parte desde los Andes, desde acá, que yo lo situé así con esta flora, que tiene que ver con las araucarias, ¿no es cierto?, con este tipo de coníferas muy antiguas que también hay en Argentina, pero que en Chile hay bastante. Incluso en Bogotá yo vi también algunas araucarias que pueden ser a lo mejor no iguales, pero son parecidas, por ahí no me acuerdo exactamente, pero cerca de las Javerianas bien. Sí, sí, hay araucarias. Sí, hay algunas. Bueno, el punto es que en la parte de los Andes, que es territorio que se llama Pehuenche, que los mapuches denominan Pehuenche, porque Pehuen es araucaria en Mapudungún, ¿ya? Y Che significa, bueno, es como decir persona. Entonces, persona de las araucarias, son los mapuches que viven en el alto de los Andes, a donde están situadas las araucarias, y ellos se alimentan del piñón de la araucaria, el fruto que da, y etcétera. O sea, hay toda una cultura del pehuenche en torno a ese árbol. Por lo tanto, es súper relevante para su cultura, y por eso es como es el árbol nacional chileno. Se supone que está prohibida su tala, etcétera, y aún así, digamos, igual nomás se tala de repente, pero como pasa en todas partes. Esta es la parte más del valle bajando, es la parte de los lefenches, que se llama, que son como gente del valle, ya que es más plano, y por acá finalmente que tenía que ver casi como un territorio cerca del mar, que son los lafkenches. Lafken quiere decir lago o mar, y gente del mar o del lago. Entonces, este mural tiene una riqueza, yo diría más bien, bueno, aparte de ser representativa de lo que es la Araucanía, con algunos de sus tópicos, porque igual hay mucho que narrar, mucho que colocar en el espacio, pero tú no puedes, digamos, instalar todo el imaginario es imposible. Entonces yo fui priorizando y colocando, digamos, los seres más que creí más representativos. Y dentro de esto, bueno, la particularidad que el grabado tiene también es evidentemente es como la riqueza técnica, por así decir, aparte del trasfondo temático, ¿no es cierto? Que es como que no se puede ver tan acá, pero sí algo se ve en todos estos ritmos, algunos ritmos que hacen incluso un efecto óptico muy interesante cuando uno se acerca. Acá no lo podemos ver, ya, pero sí, es bastante interesante en ese sentido cómo vas generando distintos... yo lo trabajé al principio con plumones, no sé cómo le llaman ustedes, pero que son esos como lápices de pizarra, supongamos, algo así. Sí. Y bueno, y ahí va boceteando, digamos, en cada plancha, y ahí va uniendo las planchas, y después finalmente, bueno, varias pruebas de estado, porque en el fondo tenía que ir viendo cómo se traducían las líneas a un tono finalmente, porque lo que se ve acá casi son tonos, ¿no? Pero si uno ve la matriz más de cerca, como es mucho más grande, ve las incisiones. Son diferentes, claro. Sí, diferentes como maneras de detallar y diferentes tramas. Y eso genera unos ritmos que son muy interesantes. Exactamente, sí, diferentes tramas, sí. Hay diferentes tramas, hay tramas muy lineales, como por ejemplo en esta parte que es muy lineal, en la parte donde empieza la araucaria, unas tramas lineales donde yo empezaba una línea y terminaba mucho más allá, o bien tramas mucho más cortas, como en esta parte del centro, y gubias más abiertas, o sea, con gubias más anchas. Acá trabajé bastante con estas gubias del maestro Jorgo, de allá, que ustedes tienen ahí. Ay, sí, aquí se las recomendé a los estudiantes. Sí, sí, por favor, si pueden, porque yo
Miren, yo prácticamente yo trabajé prácticamente con Jorgo acá, en este mural, solamente, casi. Todavía las tienes y todavía trabajas con las que te llevaste de Bogotá. No, totalmente, sí, 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 sí. Esa cuya, Como una buena herramienta. no, son buenísimas y apenas se han gastado, es impresionante. Es que además son guyas largas, estas son largas, yo diría que más bien son para tallar, pero ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, como son largas no se prestan para grabados pequeños, porque al ser tan largas cuesta manejar, ¿no es cierto?, el tema técnico con las líneas que son más cortas, al dar la vuelta y todo, pero sí, para grandes formatos como estos, son espectaculares, no hay ningún problema con esas gubias largas, digamos, de mango largo y todo, no, de mango de gubia larga, por así decirlo, de espadaña larga, no hay ningún problema. Entonces la usé mucho, acá hay un maestro que se llama Calderón, que está en Santiago, pero él no alcanza, digamos, diría yo, la maestría ni el nivel de material que tiene Jorge, así que aprovechen que está Jorge ya y trabajen ahí con él. No, sí, buena herramienta, muy buena herramienta. Bueno, acá hay unas texturas también en este árbol viejo que también son como rescatables, pero no se puede ver bien. A ver si bajo más. Sí, parece que abajo tenía... Voy a ir viendo. Quizás si lo acercas un poco. Bueno, estos son... Mira, está como saltado, discúlpenme, pero de alguna manera... Estos son algunos de los personajes de Ciro Silva, por ejemplo. Ya volvimos atrás, Y realmente pero son grandes. pero finalmente, claro, porque son como de 1,70 por 60, ¿ya? Entonces Okay. son personajes típicos de los señores que él dibujaba en el puerto, con manos grandes, etcétera, señores que tenían que ver más con el tema portuario, ¿ya? Y que rondaban por el puerto de Valparaíso. Él fue un cronista de Valparaíso, Ciro Silva, entonces yo como que tomé esos personajes que me interesaron mucho y la llevé, digamos, a otra técnica y a otra escala también de tamaño para que fuera interesante hacer una lectura, ¿no? Y una interpretación de su imaginario. Bueno, aquí por ejemplo, está esta pareja también, que es parte Ah, del proyecto ese. eh, bueno, solo mencionar, porque mientras que él trabaja en los años 50, en Chile no, me imagino que en Colombia también era complejo. En Chile no existía, por ejemplo, un papel de calidad que llegara en los años 50 y 40, así como profesional de grabado. Estos señores trabajaban en papeles, por ejemplo, de la papelería Alessandri, que era una familia del presidente Alessandri, que estuvo en esos tiempos gobernando en los años 30, y ellos instalaron una papelera. El mismo presidente parece que tenía acciones y tomaba decisiones en esa papelera. Esa papelera imprimía cartones más que todo. Y algunos cartones blancos que medianamente podrían en el momento ser pensados como artísticos, pero que no tenían ningún resguardo ni tratamiento antiacidez ni nada por el estilo. Entonces la mayoría de los grabados de estos amigos se ahora deteriora. están muy amarillos, claro, muy quemados, muy oxidados y todo el tema. Pero eso es como comentario. Y también, bueno, que los personajes que trabaja Ciro Silva, eh, aparte bueno, que son del mundo popular, ¿no es cierto?, como muchos otros grabadores que por entonces trabajaban, por ejemplo, en Argentina y en Perú también hubo un auge del imaginario del personaje popular, sobre todo en grabado, en Argentina, y en Perú también de lo popular, pero más cercano a lo indigenista, ¿no? Por ejemplo, con Sabogal, en Valdivia, perdón, en Bolivia también, con una artista que no recuerdo el nombre ahora de ella, Carmen, no me acuerdo, pero hubo un movimiento, digamos, y hubo un tema con eso, y también en Chile, el 38, 40, 50, hubo un movimiento de literatura que también se llamó la generación del 38, que trabajó mucho el tema de lo local y también de la pobreza del personaje local, o sea, de cómo se vivía, ¿no es cierto?, las pasiones y las
dificultades, ¿no es cierto?, de lo que era vivir en ese tiempo. Y ya en ese tiempo todavía la población en Chile, por ejemplo, era muy rural, o sea, la mitad de Chile vivía en la ruralidad, la mitad vivía, ¿no es cierto?, en las ciudades, y todavía había bastante personas letradas, por así decirlo, ¿no es cierto? Y evidentemente mucha pobreza. Entonces esto todo lo retratan estos artistas de los 40, incluyendo Ciro Silva. Y esos artistas que representan, como yo les comentaba, los indigenistas también. Aquí hay una imagen un poquitito más cercana de... Y aquí se ven bastante los ritmos, ¿no? Y todo eso que tiene que ver con... Yo acá prácticamente, si se dan cuenta, yo no doy contorno a las figuras prácticamente, sino que trabajo desde el fondo. Entonces, voy trabajando desde el fondo y eso hace el contraste con los primeros planos y va dando cuenta de los primeros planos. Acá, por ejemplo, se me aparece esto que no se veía en el otro, ¿no? Porque era muy pequeño, y que este es una especie de huecufe, que son igual como brujos malignos que habitan de alguna manera en la Araucanía y que tienen que ver con maleficios que hacen a veces contra ciertas familias, y estos se personifican como en bolas de fuego que de repente caen cerca de la casa y que te pueden causar un daño. Hay toda una serie, ¿no es cierto?, de seres que ellos identifican como con categoría y etcétera. Entonces, es bastante interesante y hay, bueno, autores también mapuches que han escrito sobre eso, poetas y todo también, ¿no? Y esta es la otra parte, que es más luminosa y que, claro, aquí también se ve un poco más de cerca, ¿no es cierto?, el tema de la talla. El tema de la talla sobre todo, claro, sí, exactamente, sí. Aquí, por ejemplo, esta especie de colmenar lo hago pasar por 4 matrices diferentes. Y algo que, bueno, de alguna manera tuve que articular ahí y compensar muy bien para que pase todo y se integre. Por acá los estudiantes han comentado que muy bellas tus planchas y que incluso pareciera como si tuviera varios colores. Ah, gracias. Sí, puede ser, verdad, no había reparado en eso. Sí, me recordaste hay un maestro que sabe mucho de grabado acá, que es joven, sí, que es colega mío en la universidad, que es Jorge Martínez, que también podrían revisar sus trabajos, pero él es aguafortista sobre todo. Y él hace un aguafuerte, algunos lo categorizan como neobarroco, o sea, para que tengamos como la imagen de lo que sería neobarroco, hay que meterse a ver la maquinaria y la iconografía de cómo él trabaja, que es muchos elementos, pero desde el aguafuerte muy interesante. Entonces, lo que él dice, y por qué me acordé de Jorge Martínez, por lo siguiente, porque él, cuando vayamos a materializar, es un aguafuerte, ¿no es cierto?, que lo vemos blanco y negro, no lo pasemos a una impresión blanco y negro, a un catálogo, colóquenlo a color, porque si no pierde demasiado. Y eso es re interesante, porque me recordó a esto, ¿no? Que como el blanco y negro de repente igual genera, o sea, a pesar de que sea un grabado blanco y negro, genera matices. Y es lo que él dice, que en el fondo hay que tratar de no perder, o sea, nunca imprimir un grabado por más blanco y negro que sea, imprimirlo a blanco y negro, es decir, siempre ojalá vaya la impresión a color, digamos, cuatricromía, etc. Es otro tema, pero qué interesante pensarlo. Bueno, ahí está. Aquí, por ejemplo, hay otras obras. Está un poco pixelada esta, no es una buena foto, pero bueno, ahí está. Esta es un aguafuerte agua tinta del mismo proyecto. Es un grabado a 3 matrices, donde Wow. sí, un grabado en metal a 3 matrices. Y es muy interesante porque también necesitó de muchas pruebas de estado,
porque para poder llegar al equilibrio de color, etcétera, y bueno, fue pensado desde el principio trabajándolo como a color, ¿no? La obra se llama Huaca Mahuida y tiene que ver con Mahuida para los mapuches es una montaña, significa Mahuida, y Mahuida con doble B en el medio, digamos, es como Mahuida, Mahuida. Y Huaca es vaca. Ellos como ellos como que de alguna manera ciertas palabras que usan en el mapudungún allá son como, vienen muy directamente del español, sobre todo con animales que no existían acá. Por ejemplo, el caballo es caguayo para ellos, porque en los orígenes los caballos no existían acá para los mapuches, no sé, en el año 1300, 1000, ¿no es cierto?, antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, lo ven, se familiarizan con él de a poco, a pesar de que les costó, porque en un principio pensaban que era... los guerreros mapuches pensaban que los españoles eran un solo ser con los caballos, ¿no? Eso está en algunas partes, en muchas partes de la historia se narra eso, y por eso le temieron mucho. Cuando ya descubrieron que era un ser humano común, blanco nomás, y un caballo aparte, bueno, ya no, dijeron, ya esto es plenamente combatible. Vamos, vamos. El punto es que las palabras se parecen mucho. Por ejemplo, oveja, uficha le dicen, uficha, oveja, es como muy parecido, que también lo traen los españoles, no habían acá. Entonces acá yo narro un poco, la idea en el fondo es que originalmente la montaña para ellos tiene forma de vaca, por eso se llama Huacamahuida, una montaña muy densa que está cerca de Pucón, una zona muy bella porque está llena de parques nacionales y afortunadamente, y es muy nevosa también en invierno, entonces es fantástica, es como un parque muy, muy bello. Y esta matriz tiene como medio pliego, formato de medio pliego, tampoco es pequeña, entonces fue un desafío. Wow. Igual. Sí, fue un desafío trabajarla y todo, y bueno, exponerla para mí fue fantástico, porque yo en esa exposición el montaje que se hizo fue el siguiente, fue como hacer un recorrido fotográfico, un recorrido fotográfico de lo que fue la investigación y el proceso creativo, ¿no es cierto? Entonces estaban las fotografías que tomó Cristian Yáñez, que me siguió durante el proyecto. Entonces las fotografías, hay fotografías de Huacamahuida, de la montaña en sí misma, original. Hay fotografías de esta obra, obviamente, y fotografías del proceso de cómo yo fui trabajando el mural y estas otras obras. Entonces, el sentido que tenía la exposición también era muy de didáctica, ¿no? de que las personas pudieran ver cómo se gestaba el proyecto y cómo iba avanzando. Entonces tenía fotografía y grabado en su composición. Por ejemplo, este es un montaje que hicimos en el campo, casi como una intervención en el paisaje, ¿no? Y que tiene que ver con grabados que hicieron los alumnos, porque yo en este proyecto también incorporé un taller con alumnos de un liceo agrícola que está en medio de la Araucanía, es decir, donde jamás ellos habían hecho grabado, ni silografía, nada de eso. Yo les llevé los materiales y planifiqué yo un taller por 3 meses y dicté ese taller allá. Entonces luego hice un montaje de su obra, que esta es una parte, pero no sé si está la otra parte. Qué belleza de imágenes. Sí, la imagen la tengo, es una... Bueno, la fotografía sigue hacia allá con bastantes árboles y bastantes grabados más, son como 10 grabados, entonces háganse la idea que faltan 7 para allá y que hay bastante más bosque, digamos, que falta en la foto, ya es como un fragmento este. Pero sí, entonces decíamos, ¿cómo colocar, cómo instalar esto grabado? El sentido, digamos, de como poético más potente, ¿no es cierto?, podría ser instalarlo en medio de un bosque, porque en el fondo vienen como de ahí. Los chicos vienen todos de comunidades rurales también, los hacedores del grabado, y por lo tanto, sí, resultó muy bello montarlo así y resultó muy bien. Y con un cordel, así a modo de estas antiguas prácticas de grabado que se colgaban a cordel antes también.
Acá hay un cultrún, por ejemplo, que es el instrumento musical base, digamos, de la cultura mapuche, que tiene los 4 puntos cardinales, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de cultrunes, pero más o menos todos tienen esta forma, con esos 4 puntos. A veces tienen 4 estrellas, etc. Entonces narran distintas cosas. La cultura mapuche lo bello que tiene es que pese a no ser una cultura con lengua escrita, por así decirlo, sino que es todo pura oralidad, pero sí en el imaginario de ellos, en lo que son las prácticas tradicionales de su arte, tanto en el telar como telar o huitral, como llaman ellos, ¿no es cierto?, la práctica del telar, o en la música, o en la orfebrería. Ellos tienen también mucha poesía y mucha imagen propia, entonces es bastante interesante eso, y estos muchachos, muchos eran mapuches, entonces lo llevaban adelante también en su grabado. Entonces, bueno, aquí hay también, esta especie de azul acá es como un efecto más bien de la pantalla o algo así, en verdad es más bien gris, sigue el mismo color, pero deben ser los píxeles. Es una matriz, no, es una sola matriz, pero es una guatita con distintos tiempos, entonces tiene también distintos tiempos. Y aquí hay otra interpretación del tuetué que yo llamaba, ¿ya? Que muchas veces dicen que tiene 2 ojos a los lados, entonces es como un pájaro, y además un pájaro de la noche, por eso está, ¿no es cierto? Y entonces se llama tuetué sobrevuela los pehüenes, sobrevolando los pehüenes, algo así, que es, digamos, que pasa sobre la araucaria. Es un grabado también de medio pliego, agua tinta. Es bastante grande. Sí, es bastante, y sí, y es bien interesante las luces al ver una estampa original, las luces que tiene y todo eso, como brillos bien contrastados, bien interesantes, pero acá no se ve mucho, pero algo. Esa parte de abajo parecen árboles, como vistos en la oscuridad. Exactamente, esos son. Esos Por son los eso, pehúenes. esos son los pehüenes, claro, claro, que aparecen casi como un poco fantasmales, pero son árboles que están, claro, abajo de él, digamos, porque va como sobrevolando, sí, exacto, eso es. También bastantes tiempos y ahí, bueno, tuve que bloquear cada pluma, ¿no es cierto?, bloquear con los tiempos, para ir controlando el aguatinta, y que dejara los tiempos de exposición, eh, ¿no es cierto?, con los valores, digamos, de mayor luz a los más oscuridad. Entonces, es aluminio en todo caso, ¿ya? No es cobre, porque hubiese sido muy caro el cobre. Mira, aquí se repite, qué raro. Bueno, aquí se ve un poco mejor, pero casi lo mismo. Esto también es otro ser de la Araucanía, que es el sapo arriero, que nos encontramos con este sapo en pleno trabajo de campo, así, por así decirlo, visitando una comunidad cerca de Guacamahuida, cerca de Curarrehue, y entonces yo dije, no, este sapo hay que hacerlo, porque me pareció muy como, además que el colorido que tiene y todo, bueno, yo potencié un poco más eso, obviamente, pero quise trabajar y casi como en complementarios, ¿no? De verdes a rojos, para que fuese un poco más, sí, más pregnante. Y también tiene el mismo formato que los otros, es agua fuerte, agua tinta, ¿ya? Bastantes pruebas también, son 3 matrices, es a 3 matrices, entonces una matriz tiene el rojo, otra el verde, y otra tiene como una especie de ocre, que es bastante... Sí, grabado que en el montaje total me gustó mucho cómo quedó. Al principio me daba dudas, pero al final, cuando uno ve el original, es bastante, sí, bastante intenso y bien potente el grabado. Entonces, también bastante interesante como ser biológico, digamos, que como el proyecto contemplaba distintos... también hay otros grabados que no están aquí y que tenían que ver con ese proyecto y que eran como seres también más espirituales, pero bueno. Um,
Bueno, y esa es una fotografía en taller de una entrevista. Ahí hay una matriz de lo que es El mural. el mural, sí. O sea, sí, creo que es una matriz, sí, es una matriz de lo que es el mural. Entonces se ve claramente que es bastante más amplio, etcétera, ¿ya? Eh, Volviendo, no sé si hay algunas otras preguntas, como estamos como en una hora ya, pero igual podemos hablar más y un poco más. Sí, técnicamente ya estamos llegando al tiempo de 1 hora, entonces me gustaría saber si ahorita los estudiantes tienen alguna pregunta que hacerle al maestro. Bueno, pues me parece muy interesante y muy productivo también para los estudiantes como para mí ver cómo es el proceso creativo que tú realizas con los grabados, porque no te quedas con una imagen que hayas visto, sino que tú mismo la fabricas a partir de todo un proceso que has hecho previo de investigación, ya sea Ujú. visitando los lugares, hablando con las personas, vivenciando el paisaje Sí, porque, digamos, en lo que nos has mostrado de la obra gráfica, toda tiene como esos ejes conductores que son, podrían decirse, el, el territorio o el paisaje. ujú, ujú, sí, Por sí, acá, bueno, sigue tú y ahorita hay una pregunta por acá. sí, sí, lo que dices tú es súper relevante porque lo que pasa es que yo, bueno, en la maestría que hice, fue una maestría que se llama en arte y patrimonio y justamente lo que te plantea, o sea, una de las cosas que a uno le quedan al final de esa maestría es que, es que el territorio es el cual al final está sobre todos los imaginarios, ¿no? Está detrás de todos los imaginarios y es um, el que es el punto de partida, ¿no es cierto? Es la base de todo lo que surge después, digamos. O sea, el territorio es lo preexistente, ¿no es cierto? Evidentemente, al ser humano, pero también es el que hace que el ser humano interprete ese territorio. O sea, el ser humano está ahí, lo interpreta y luego de eso, ¿no es cierto? Eh, eh, Todas esas vivencias, ¿no es cierto?, derivan en interpretaciones culturales que finalmente nosotros interpretamos como patrimonio, sobre todo en términos de cuando uno trabaja con proyectos que son de pueblos originarios, que tienen mucho que ver con eso, ¿no? Todo viene del territorio, entonces, territorio simbólico, etcétera, y eso que tú señalas es súper interesante, sí, importante. Por acá, Cristian pregunta cuánto tiempo tardó el proceso de investigación para generar el mural. Sí, el proceso de investigación para generar el mural, a ver, voy a ver si puedo ir a algunas imágenes. Ustedes están viendo esto, ¿cierto? Todo lo que aparece acá. Sí, Ok. Am, bueno, acá hay otras imágenes también de grabados, pero ya que nos abocamos más a eso, creo que sería interesante. A ver. Sí, el proyecto en sí, o sea, el proyecto en sí mismo duraba 10 meses, ¿ya? Eh, Bastante largo, pero el periodo de investigación y de trabajo de campo, como lo etnográfico, por así decir, eh, más o menos fueron como 5 meses. Desde ahí yo ya estaba boceteando, armando bocetos, estudios respecto del tema, y a ver acá, sí que está esto. por acá tengo la mano alzada de Alejandra Torralba. Creo que tiene una Ya, pregunta y hay un comentario de Cristian que dice, la obra es bastante significativa porque implicó una inmersión en un lugar determinado, en una cultura y el estudio de una cosmovisión particular. sí.
Sí, podría resumirse así. Alejandra, ¿vas a preguntar algo? Sí, estoy buscando porque me parece interesante que veamos algunas. No recuerdo esa carpeta dónde la tengo, pero. Alejandra Torralba pregunta si el grabado podría tener técnicas mixtas. A ver, técnicas mixtas, o sea, a ver, la pregunta es muy amplia porque no sé si se refiere al proyecto este, o sea, técnicas mixtas, yo diría que yo trabajé, por ejemplo, algunos monotipos en este proyecto, pero la mayoría de las técnicas que trabajé en este proyecto fueron técnicas más o menos puras, por así decirlo, ¿no? Solo que la llevé a ciertos... ya, aquí hay algunas imágenes, solo que las llevé de repente a otro formato, etcétera, pero fueron más bien técnicas puras. La verdad es que la libertad en cuanto a técnica que uno podría tener en un proyecto así es, lo cierto es que es infinito, o sea, hubiese sido muy significativo que yo hubiese trabajado a lo mejor con Colagraph también, con las mismas texturas que habían en el paisaje de pronto, ¿no? O con barniz blando, y haber trabajado, ¿no es cierto?, también eh, esas imágenes en grabado, que se grabaran de verdad y tal cual, también era muy interesante. O sea, o también, claro, Colagraph, como digo, de repente Carborundum, etcétera, una cantidad de técnicas que yo podría haber usado, o como grabado en metal y silografía, que es como mezclar dos parientes que son lejanos, pero en el fondo... Bueno, estas son algunas fotografías de lo que es son bastante pesadas las fotos, sí, así que por eso no, como que no la... Mientras tanto, como Bueno, aquí por para ejemplo... complementar la pregunta, pues por lo general uno no mezcla muchas técnicas en grabado, puesto que como que cada técnica tiene sus particularidades. Entonces, por lo general, Claro. o haces colografía en una plancha o en la otra haces silografía, por lo que son como, aún dentro del lenguaje de la gráfica, técnicas y maneras de crear la imagen bien distintas. En cuanto a lo que pregunta Alejandra de la pintura, pues como he grabado necesitamos que la tinta o el material que nos lleve la imagen desde la matriz hasta el papel tenga ciertas características. Entonces, por eso se usa la tinta de grabado. Ah, claro, 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 evidentemente. El proyecto, bueno, el primer proyecto, el que hablaba de las toponimias, ese proyecto me permitió armar el taller, es decir, compré la prensa, que me costó, a ver, el 2010 me costó como 10 millones de pesos colombianos, supongamos, más o menos, así cara, ¿no? Claro. Sí, bastante, pero es el tipo que mejor fabrica prensas en Chile. Es decir, el mejor fabricante ya me la llevó una prensa, ok, ya, el medio pliego un poco más grande, entonces ya, yo feliz. Pero también, como el proyecto era bastante cuantioso, era un proyecto como de 20 millones, más grande todavía en pesos colombianos, llevándolo así, 24 millones de algo así sería. Entonces yo compré también tintas Gamblin, tintas Charbonnel, papeles Arches, etcétera. Compré muy buenos La materiales. importancia y aquí pues aprovecho para enfatizar la importancia de un buen material. Porque, por ejemplo, nos mostrabas los grabados de, no recuerdo el nombre, este grabador, y que ya están deteriorados. Entonces, igual nos pasa a nosotros, ¿no? Invertimos, hacemos una talla, que nos queda un grabado muy bueno, una tinta o un buen papel, pues termina deteriorándose al poco tiempo. Y si lo vendes, pues
Peor porque va a resultar afectado el cliente. El cliente, efectivamente. No, es que ahí como es el soporte, digamos, es lo fundamental que sea un buen papel. O sea, todos estos maestros que yo les comentaba, Ciro Silva, Carlos Hermosilla, que fue un tremendo grabador acá también de ese tiempo, nada, papeles pésimos, incluso imprimía a veces sobre calendario, reversos de calendario, imagínense ustedes, y hoy día esos papeles están incluso se venden porque su obra vale, pero el tema es que el soporte, o sea, ahí uno empieza a ver, chuta, esto cómo se arregla, es imposible, o sea, no se puede, porque ya la obra está alojada en ese soporte, entonces se pueden hacer ciertos tratamientos paliativos, pero nada más, o sea, el soporte es, claro, entonces, por eso es fundamental, y las tintas también, si pueden comprar buenos materiales. Ahí dentro de la imagen se ve la foto de los chiquillos que están en mi taller, algunos de los alumnos, ¿no es cierto?, que trabajaron algunos están ahí, ¿no es cierto?, trabajando con sus matrices. Ay, tan bonitos. Son las gubias como las que aquí consiguieron los estudiantes. Esas gubias son las gubias de cajitas verdes que salían aquí antes, las Hand, que se llamaban Hand. Pero mira, sí están haciendo unas tallas muy bonitas. Sí, logran, sí, esas gubias acá que llegaron no son gubias bastante corrientes pero buenas, fíjate que no son gubias, son gubias con las que cualquiera podría trabajar incluso. O sea, aguantan algo, dado lo baratas que son, lo económicas que son gubias bastante, sí. Este es tu taller de Temuco. De Temuco, sí, es el taller de Se Temuco. llama Chercan Color. Sí, exacto, sí. Para Sí. que también lo busquen los chicos si tienes alguna publicación. Sí. Por aquí hay una pregunta de Yailet en Tunja que dice, ¿cómo se unificaron las impresiones de la obra en gran formato para exposición y qué tipo de papel fue utilizado? Ah, qué buena pregunta, sí. A ver, ¿puedes repetirme la primera parte? Que no escuché una palabra. Debe ser cómo se unieron las impresiones de la obra en gran Ok, formato. sí. Sí, es una excelente pregunta. Fue complejo porque un grabado así era muy difícil de poder, ¿no es cierto?, enmarcar. O sea, desde esas dimensiones ya es prácticamente imposible enmarcarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que había que instalarlo tal cual o con alguna plancha acrílico que pudiera ser, ¿no es cierto?, que pudiera ser como protectora, una lámina transparente, pero sin embargo decidimos que al final podría mostrarse sin ninguna lámina tal cual, y fue con un cartón madera acá que es libre de ácido, eh, y ese cartón madera, que se llama madera acá, no sé cómo se llamará ya, o no sé, pero entonces fui trabajando con ese cartón madera que tiene como 300 gramos. Ya esa era una cosa súper relevante porque si yo utilizaba un gramaje menor, los grabados prácticamente se iban a caer, se iban a despedazar teniendo ese formato, ¿no? Entonces intenté también adquirir con el mismo proyecto unas colas que son libres de ácido, unos adhesivos. Entonces fui montándolo, digamos, con un pegamento libre de ácido. El tema ahí y lo complejo es que, claro, estando pegado una vez prácticamente quedaba unido per se, digamos, así como a través del tiempo. Entonces después al desmontarlo eh, lo tuve que enrollar, pero en un rollo bastante voluminoso, cosa que no se resintiera mucho el cartón, ¿no? Y como era cartón también, que me permitiera enrollar. Entonces era también un tema complejo, sí. También la otra alternativa que yo pensaba y que yo la manejé era haberlo impreso sobre tela, porque igual era interesante, pero ahí ya necesitaba de todo un trabajo, pero muy coordinado y muy complejo de poder unir las partes y que con una dedicación y con un tiempo yo creo que se podría hacer, obviamente con una tela
de un poro no muy grueso, a lo mejor una tela como crea, que le llamamos acá, que es una tela relativamente delgada, no un lino ni nada por el estilo, porque el grano, la textura que tiene, ¿no es cierto?, el poro es demasiado ancho, entonces era más difícil. Pero eso, así como resumiendo, sí, resumiendo la pregunta. Ah, listo. Eh, bueno, no sé si habrá de pronto alguna pregunta para finalizar o algún comentario final respecto a lo que hemos visto. Mm, Bueno, pues por aquí yo quiero agradecerte, maestro Daniel, todo lo que nos has presentado, lo que nos has contado de cada obra. Realmente eso nos da otra mirada en cuanto a cómo hacer un proceso creativo. Sí, gracias, sí, yo en realidad que los procesos son igual dependiendo de quién, digamos, de quién trabaje y del artista tienen muchos puntos de partida, ¿no? Y claro, y hay múltiples maneras de poder iniciar un proceso o de cómo la imagen o el tema llega a ti, pero sí, bueno, estas han sido mis incursiones, digamos, por ese lado y los modos de de poder trabajar y de poder llegar desde la conceptualización de una idea hasta un trabajo de grabado más terminado, etcétera, ¿no? Yo cierro con esta imagen del lago Buy, que está en la costa de la Araucanía, que es muy bello, que es el único lago de agua salada en Chile, entonces también es como significativo. que Un pequeño mar. es un pequeño mar con muchas islitas dentro que ahí se ven. Uh, y este sector del lago Budi se llama Isla Guapi. Guapi significa isla, así que es como una redundancia en sí mismo, pero bueno. Sí, y para el maremoto del 60, que fue el maremoto más grande que había en el mundo, prácticamente grado 9,4, impresionante, esto sufrió también una deformación geográfica muy tremenda porque hubo un maremoto, evidentemente, entró ahí y ahí se aposó, digamos, el agua salada y también y todo. Entonces, ahora, bueno, hay cisnes y un montón de biodiversidad, unos peces como que ese pez también lo tengo representado no en el mural, pero sí en unas obras más pequeñas, que es el huayquil, que es un pez endémico de ahí, de ese lugar, y que no está en ningún otro lugar. Es muy interesante, un pez que tiene como una antigüedad, pero muy relevante, un grado de antigüedad. Así que, bueno, hay mucho tema ahí, entonces, pero eso fue más o menos como un acercamiento, ¿no?, lo que les narraba. Así que gracias por haberme escuchado también y gracias, Eh, Dianita, por invitarme. Ay, a ti muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Aquí hay un mensaje que dice, Jaylet, muy gratificante y motivador tu proceso como artista. Gracias por compartir con nosotros este espacio tan enriquecedor. Gracias. No, muchas gracias a ustedes también. Ustedes tienen una tremenda historia de grabadores, de maestros allá, en los cuales yo también me inspiré mucho cuando fui, porque yo cuando llegué a Bogotá en 2005, lo que más hacía era pintura, hacía un poco de silografía, pero poco, y allá como que tuve mi impulso mayor en grabado, entonces volví como convencido de que el grabado era como, ya, me voy a dedicar más a esto y esto es como lo que me interesa y me gustó y voy a seguir explorando. Entonces, como que estando en Bogotá yo vi, bueno, y todas esas horas de Rendón y de Roda y de, no sé, un montón de artistas, ¿no es cierto?, connotados que ustedes tienen. Entonces fue una lección para mí también. Así que tienen una gran escuela y tienen que aprovecharla. Eso en general. Sí, sí, así que no, agradezco, digamos, la audiencia y la invitación.
Ay, muchas gracias, maestro Daniel. Bien, entonces estamos finalizando a las 9:27 nuestra videoconferencia. ¿Desde qué lugar nos hablas hoy? Les hablo desde Concón. Concón está Ujú. al lado de Viña del Mar, para que se ubiquen. Ve que Viña del Mar es mucho más famoso, ¿no? Por el festival y todo ese show mediático. Claro. Y Concón es también a su vez un pajarito, una especie de un ave nocturna que es parecido a un pequeño búho y que es Concón en Chile, que se llama Concón y aparentemente, no sé si sería un lugar de concones aquí, pero aparentemente Concón toma su nombre de eso, del concón, del pajarito nocturno, digamos, de tipo búho, familiar de los búhos. Sí. Así que estoy desde Ah, acá. qué bien. Bueno, pues damos por finalizada la charla y para quienes quieran volverla a ver, va a quedar colgada dentro de los recursos de la plataforma, pero probablemente aparece ya después del día de mañana. A los estudiantes también muchas gracias por su asistencia, por sus preguntas y damos por finalizada la charla. Adiós, Okay. muchas Ya, gracias. adiós. Un abrazo a todos. Gracias. Chau.